Bueno, ahí esperamos que vuelvan. ¿Alguna pregunta, algo? No llegué a leer lo último que decía en el chat. Algo de hidrógeno. Bueno, entonces, a partir de más o menos tener noción de los tamaños y las distancias, surgen esas preguntas de, ¿será posible que haya vida, no haya vida? Y bastante probable es. Hay una paradoja que es re famosa, que es la paradoja de Fermi, que dice eso: ¿cómo puede ser que habiendo tantas estrellas, y posible que cada estrella tenga su planeta, no hayamos contactado vida? Esa paradoja, la respuesta más firme es eso, que si hay vida en esa estrella, está tan lejos que quizás enviaron un mensaje pero todavía no nos llegó. Lo que les comentaba antes de que se corte es eso, que algo re interesante es, por ejemplo, la primera señal, la primera emisión que realiza la Tierra al espacio de video, es un video de Hitler inaugurando los Juegos Olímpicos de Berlín. Entonces ese es como el mensaje de saludo de la Tierra. Suponiendo en un caso que haya una civilización que haya llegado al mismo nivel o más que nosotros manejando el electromagnetismo y recibe el mensaje, es el mensaje de Hitler hablando. Y eso es una locura. Pero bueno, teniendo en cuenta eso también, ¿no? Que nosotros hace 1800 y por ahí se empieza a más o menos entender cómo funciona el electromagnetismo con Maxwell. Hace 200 años, no es mucho. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Lo único que no me quedó muy claro es Sí. La radiación de fondo. ¿Cómo es que se llega a alcanzar ese punto de observación? Sí. ¿Por qué sería en el pasado? Es la pregunta. Según entiendo, cuando la luz visible, digamos, que llega al planeta, es como luz vieja porque tarda algunos millones de años en llegar, pero ¿se aplica también a la visión que tenemos del cosmos? Sí, en realidad todo lo que vemos, lo que nos llega, lo que medimos, es onda electromagnética. La luz visible es una franja muy chiquita de todo el espectro electromagnético. ¿Cómo se llegó al fondo cósmico de microondas? De casualidad. Fue Penzias y Wilson, me parece, estaban estudiando con radares qué nos llegaba del espacio, las ondas de radares, y en su radar tenían un ruido todo el tiempo. Entonces, primero, la historia es re linda, por eso se la cuento. Primero dijeron, no, debe ser alguna... ¡Auch! Debe ser alguna emisión, algún ruido que está viendo. Entonces, apuntaron para otro lado y recibían lo mismo, ese ruido de fondo. Apuntaron para todos lados en diferentes años y en diferentes momentos del año se dieron cuenta de eso, que desde el cielo nos está llegando una radiación, una frecuencia muy baja, que es de microondas, que está viniendo de todos lados. Entonces, esa fue como una evidencia más del Big Bang. Es el eco del Big Bang, es como si fuese la onda expansiva, la primera onda que nos llega a nosotros. No sé si se llegó a comprender. Pensé que estaba construido. Más o menos se entendió. Chat. Es un lío ver el chat por acá.
Ah, totalmente, sí, es un recorte. Sí, sí. Sí, sí. En relación a la pregunta de Carlos, de por qué no se toman en cuenta las cosmovisiones de los pueblos originarios. Eh, Habría que ver. Todo esto sería lo que le puse las cosmovisiones, por eso puse algunas, que son las que más o menos me sirven para explicar y llegar a nuestro modelo planetario. Eh, pero sí, totalmente. Bueno, ¿seguimos con la otra parte? Ese Dios mío no sé qué es, pero bueno. Por el saludo de Hitler. Ah, sí, una locura, ¿no? Hay otras emisiones electromagnéticas, pero son de radio. Esta es la que digo de Hitler, sería como el video. Eh, bueno, después, bueno, para ir más a lo que me pidió Pablo, los tipos de movimiento. Vamos a estudiar los 5 diferentes movimientos. En primer lugar, el movimiento de rotación. ¿Para qué fue toda esta introducción? Es para saber, la Tierra se mueve, rota todo, pero ¿en dónde? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto cosmológico? ¿No? El movimiento de rotación, no voy a leer todo esto porque ustedes lo tienen para estudiar, pero básicamente es el que realiza la Tierra sobre su propio eje y tarda más o menos 86.400 segundos, que son 24 horas. A veces uno se fija en otros lugares y dice, no, la Tierra tarda menos, que acá se lo puse, 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Bueno, eso es teniendo en cuenta la posición de las estrellas. Como la Tierra rota y se traslada, esa diferencia de la traslación genera que haya un cambio en la posición de las estrellas. Eh, Acá está, bueno, el eje inclinado, ¿sí? La inclinación del eje. No se sabe muy bien por qué está inclinado. Hay planetas que lo tienen completamente inclinado, como si fuese así. Creo que Neptuno, pero no estoy seguro. Si alguno se acuerda, lo comento. El eje, ¿sí? La oblicuidad, y acá le puse, bueno, es quien genera, junto con el movimiento de traslación, las diferentes estaciones. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso, que vuelo un cachitín, pero que todo, por una cuestión de cómo se formó nuestro sistema solar, gira, casi todo, gira en torno al Sol, en la misma dirección, en este sentido antihorario. ¿Sí? Esto porque es básicamente gravedad, la que explica por qué las cosas giran. ¿Sí? Eh, la gravedad, que es lo que atrae las masas, atrae lo que no gira. Y lo que gira con determinada velocidad queda en órbita, como el caso de los planetas y algunos asteroides, queda en órbita oblicua, en el caso de cosas que pasan y después se van, por ejemplo, sería algo que viene, pasa por acá y se va y no vuelve más, y en elipses, en el caso de los cometas, por ejemplo, que es una piedra enorme, y de hielo y no sé qué otras cosas tiene, en muchos casos. En el caso de los cometas, que tienen órbitas muy grandes y elípticas, que a veces pasan por el Sol, después se alejan, y después vuelven a pasar por el Sol. Todo eso se explica con las leyes de Kepler, que son muy lindas. Aquí estaba, acá. ¿Por qué decimos que el eje genera las diferentes estaciones? Básicamente es por la incidencia de los rayos solares y el ángulo con el que inciden. ¿Sí? Por ejemplo, el solsticio de verano para nosotros, el 21 de diciembre, es cuando tenemos el sol en la posición más alta. Si uno está al mediodía, el 21 de diciembre sería el día que menos sombra hay, por ejemplo, tenemos el sol bien alto. Eso hace que los rayos que nos llegan sean lo más perpendiculares posible, ¿sí? A diferencia en el invierno, que el sol, si uno lo mira, tiene un recorrido
en el cielo mucho más bajo en ángulo, entonces los rayos incidentes tienen mayor ángulo. Menor, depende de dónde se tome, a ver si los aclaro. Entre el trópico, entre los trópicos, entre uno y otro, es la posición relativa del Sol, que va a ir de trópico a trópico y después como que sube y baja. ¿Qué otra consecuencia tiene la rotación de la Tierra en el clima, que era más o menos la idea que había que armar? Yo después me fui un poco de tema, pero bueno, más o menos el chat. Claro, sí. Por ejemplo, el cometa Halley sí tiene un periodo de 70 años, quiere decir que pasa por acá más o menos rapidito, porque nosotros estamos cerca del Sol. Mientras más cerca del Sol está, más rápido va. Después se aleja, se aleja, se aleja, y llega un momento en que el Sol lo sigue atrayendo, no tiene la velocidad necesaria para irse, entonces vuelve, y así hasta algún momento que choque con algo. Les decía, otra consecuencia de la rotación de la Tierra es el efecto Coriolis. Muy difícil de estudiar desde la física y desde la mecánica, porque el efecto Coriolis es física, son fuerzas no newtonianas, se llama, es un sistema no inercial. Es muy difícil estudiar algo que está rotando, y más las fuerzas que interactúan en algo que rota. Sería como, es fácil la física, qué sé yo, de un auto quieto, pero es muy difícil la física de un auto que está girando, y estudiarlo desde adentro del auto. El efecto Coriolis es algo de eso. ¿Qué genera? Genera eso, que la desviación de todo móvil, proyectil, viento, que se dirija de norte a sur, de sur a norte. ¿Sí? ¿Qué genera? Bueno, que los vientos, por ejemplo, que van de mayor a menor zonas de presión, o sea, el viento tiende a ocupar los lugares. Si no hubiese rotación, serían vientos rectos, pero la rotación genera que los vientos se curven. Esas curvas generan que todo empiece a rotar. Eso fue bueno. No puse acá de los ciclones, anticiclones, porque si no era un montón. Pero me parece que después lo van a estudiar bien. No sé si alguien fue, creo que el péndulo de Foucault, acá le puse, el más cercano nuestro está en Valdivia, al menos es el que yo, porque después hay otros en Buenos Aires. Si alguno estuvo en Valdivia, en la costanera, donde está el mercado de cosas marinas, hay un péndulo enorme que es una evidencia de la rotación de la Tierra. ¿Sí? Ya se sabía para el 1851 que la Tierra rotaba, pero bueno, es una medición más que te ayuda a saber, por ejemplo, en qué posición de la Tierra, en qué latitud, longitud estás, con un péndulo. ¿Alguno sabe qué es el péndulo de Foucault? ¿Escuchó hablar? ¿Es un efecto constante? ¿Qué cosa? ¿O sea, perpetuo? La respuesta es no, nada es perpetuo, pero no sé cuál es la pregunta. Lo del pasaje del cometa. Sí, es periódico. Tampoco se tiene mucha, o sea, nuestra historia es bastante acotada en cuanto a tiempos astronómicos, pero nada dura por siempre. De hecho, hay todo un estudio sobre la estabilidad de la órbita del planeta Tierra. ¿Por qué es estable y qué debería pasar para que no sea estable? Nada es perfecto. El péndulo de Foucault es un péndulo. Un péndulo básicamente es una masita que cuelga, un objeto que cuelga. Entonces, a ver, el péndulo de Foucault. Un péndulo es esto, es una masa que oscila sobre un punto fijo, un péndulo simple. Esto es un péndulo. El péndulo de Foucault es lo mismo, nomás que re grande, tiene 20 metros. Algunos tienen 10, depende. Entonces vos colgás una masa grande desde muy alto y el péndulo pendulea. Si tiene poco rozamiento, a lo largo del día
como la Tierra rota, el péndulo va a ir cambiando su plano de oscilación. Va haciendo así, cambia el plano de oscilación, y a medida que pasa todo el día, el péndulo osciló. Entonces, ¿qué ve uno desde la Tierra? Nosotros estamos pegados a la Tierra, vemos que el péndulo va cambiando su plano de oscilación, pero en realidad el péndulo lo mantiene fijo y lo que rota es la Tierra. ¿Sí? Una explicación así como bien rápida. ¿Es verdad lo del sentido de agua de los inodoros? Es buenísima la pregunta. No estoy seguro del todo. Habría que llamar a alguien a Australia. No, nosotros al revés, tenemos que llamar a alguien. En Alaska. Claro. No estoy del todo seguro. Porque según esto que le dije de Coriolis, sí. Pero lo que vi, lo que estudié, es que es para velocidades no tan altas. ¿Sí? Lo del inodoro, como que tiene otras velocidades, otras fuerzas. No sé si dependerá de la posición. O sea, si no te condiciona la forma del inodoro y las velocidades. Como cuando uno tira la cadena del inodoro, es como hay mucho caos. No sé si depende de eso. Pero sí, está para investigar, la verdad que no lo sé. Sí, habría que llamar y preguntarle al vecino. No solo hay que llamar. Bueno, sigo. Otro movimiento. Otro movimiento es el de traslación, ¿sí? Es el que realiza la Tierra alrededor del Sol. Claro, pero vaya, es medio evidente, pero no está nada a escala, ¿no? Porque si no, no entraría a ningún lado. El Sol es más chiquito, la Tierra está más grande, en fin. Es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. Debido a eso, lo que le decía, que todo gira en torno al Sol y giran todos para el mismo lado y más o menos en el mismo plano, ¿sí? Tiene que pensar que es como una especie de disco y gira todo más o menos en las mismas órbitas, en el mismo plano orbital. La Tierra hace esto, una vuelta, ¿sí? Tarda 365 días y un poquito más. Ese poquito más es el que por cuestiones de calendario, cada 3 años, cada 4 años se suma el año bisiesto, ¿no? Para después corregir esa diferencia, que es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta. ¿Qué genera? ¿Qué consecuencia tiene la traslación junto con la inclinación del eje? Es que incidan justamente los rayos del Sol de diferente ángulo. Por ejemplo, acá donde está el mouse, sería el caso para nosotros del verano. Y acá el caso para nosotros el invierno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el hemisferio sur. En este caso los rayos nos inciden con más ángulo, es decir que vemos el Sol más abajo. Y a su vez al revés acá, nos pegan los rayos más rectos, más directos, estaríamos en el verano. ¿Sí? En nuestro solsticio de verano. Después, bueno, tenemos el intermedio, que sería el otoño-primavera, este de acá. ¿Se entiende más o menos esto? Acá les puse, bueno, la velocidad promedio, cuando busca cuál es la distancia Tierra-Sol, va cambiando muy poquito, pero cambia. Poquito digo unos cuantos miles de kilómetros, pero cambia. En general, el promedio es 150 millones de kilómetros. La Tierra tiene una órbita casi circular, pero las órbitas de los planetas son elípticas. La Tierra degenera en una circunferencia que cambia muy poquito entre una y otra distancia. Junto con la inclinación del eje terrestre, el movimiento de traslación es responsable de, bueno, la sucesión de las estaciones. Esto es lo que les comentaba recién. En junio, nosotros estamos acá abajo, nos incide con este ángulo, y para quienes están en el hemisferio norte, les incide más recto, ¿sí? Lo más recto que tienen es el trópico de Cáncer, que vos tenés el Sol justo arriba tuyo, para esa fecha. En diciembre, como cambia la posición
de la Tierra con respecto al Sol se trasladó, cambia la incidencia de los rayos solares. Para diciembre, toda la parte que está en el hemisferio sur recibe los rayos más rectos y la parte del hemisferio norte le pegan con mayor inclinación. Entonces, esa diferencia de inclinación es lo que genera que haya... Esa diferencia de inclinación es lo que genera que haya diferentes cantidades de energías que está recibiendo. Acá le puse una forma de pensarlo es considerar las componentes verticales, ¿sí? La componente vertical sería la que suma energía, calor, básicamente. Si uno se va al invierno, la componente vertical, esto se descompone y vos tenés acá un pedacito acá y otro pedacito acá. Es una forma de verlo, no es del todo correcto, porque en realidad no es vectorial. Pero... Entonces, esta energía que se está transmitiendo es la misma, porque el Sol no es que cambie, los rayos llegan iguales. La distancia de la Tierra-Sol varía muy poquito, entonces la cantidad de energía que llega es la misma, lo que cambia es el ángulo de incidencia. Y acá, por ejemplo, tengo esta energía se distribuye en esta superficie. Ahora, si tengo la misma energía en invierno, se distribuye en una superficie mayor. ¿Esto qué desencadena? Desencadena que por unidad de superficie haya menor cantidad de energía. ¿Sí? Un ejemplo que me dieron en el planetario una vez que fui era, ponele que vos tenés una cuchara con manteca y la tenés que distribuir en un pan. La manteca distribuida en este pan va a quedar con mayor espesor, ¿sí? Ahora, si yo tengo un pan más grande, la misma manteca distribuida en ese pan va a quedar con menor espesor. Entonces, por unidad de área de pan voy a tener menos manteca, suponiendo que la manteca es la energía, ¿no? Entonces, esa diferencia de energía que hay debido a este ángulo de incidencia es lo que genera, bueno, que esté recibiendo menos calor en invierno. ¿Se entiende hasta acá esto? Clarísimo el ejemplo de la manteca. ¿Viste? Buenísimo. Yo cuando me lo dijeron así, ¿por qué no me lo explicaron con la manteca? ¿Por qué son elípticas si no cambian las masas? La elipticidad de la órbita depende de dos cosas, básicamente, para resumirlo. De la posición y de la velocidad inicial. Dependiendo de eso, y de la masa, sí, pero dependiendo de eso va a depender si algo cae, si algo rota, es decir, si tiene una órbita circular, si algo rota con una elipse o si algo no rota y se va. Son todas las posibles trayectorias, salen todas de la geometría de la posición y de la velocidad. No sé si más o menos lo respondí. Una misma masa, por ejemplo, para aclarar eso también, una misma masa con diferente velocidad puede o caer, orbitar o irse. ¿Sí? Si yo tengo un satélite, por ejemplo, un satélite artificial de 1 tonelada, no importa la masa, lo que importa es la velocidad que yo le dé. En general, para que esté en órbita, tiene que tener una velocidad tangente a la trayectoria y que va a depender de la altura y de la velocidad. Las masas se simplifican. Yo por la aclaración que hacías respecto de los planetas, digamos, ¿qué hace distinto la velocidad inicial, entonces, en este caso, de un planeta y de otro, ya que las masas permanecen constantes, tanto del Sol como de los planetas? Sí, más o menos, pero ponele que la masa es lo más constante que hay. Pero sí, depende de eso, del inicio de todo, cómo fue que se generó y qué velocidad tuvo. La masa del Sol, por ejemplo, no es constante. De hecho, es que se le iba a agregar acá, pero ya era medio mucho. Uno puede calcular cuánta masa pierde el Sol por, no sé, por año, ponele. Si yo sé la cantidad de energía que me llega acá, mido afuera con un panel solar y sé la cantidad de energía, sé la distancia del Sol, puedo calcular la energía que está emitiendo el Sol. Si sé calcular la energía que emite, lo transfiero a masa, con Einstein. Energía igual masa por velocidad al cuadrado, y sé la masa o el ritmo de masa que pierde el Sol.
que es relativamente poco en relación a su masa, pero es un montón de energía que va perdiendo cada año. Bueno, sí, ¿qué decía acá? Bueno, en resumen de toda esta parte, en invierno es más o menos un 50% menos de cantidad de luz por metro cuadrado. Un 50%, ¿por qué? Porque el área es más o menos 2, es el doble. Entonces se recibe la mitad. La inclinación del eje terrestre, bueno, esto fue como más para aclarar también, ¿no? Hace que en el verano los días duren más y en el invierno menos. Esto seríamos nosotros, acá en Junín. Si uno ve en el invierno dónde sale el sol y dónde se oculta, tiene una trayectoria baja y dura poco el día. En el verano es máxima. ¿Sí? Estos valores los saqué con el Estelar, una aplicación que te permite ir a tal día y ver a qué hora sale el sol y a qué hora se va. En invierno, desde Junín, más o menos la salida del sol es en el recreo de las 9:10. Eso es clave porque vamos a la escuela de noche y en el recreo de las 9:10 sale el sol. Y la puesta del sol es cuando nos estamos yendo, si alguien, no sé, da clase en la escuela técnica. Los horarios, ¿sí? En el verano sale re temprano, a las 10, a las 6:10, y se oculta tarde. Esto se oculta, no digo la luz que hay en el ambiente, porque a veces queda como el resplandor y todo la luz indirecta. Pero bueno, hay una diferencia en horas luz de 15 horas de edad. 15 horas luz. Sí, un 40%. En verano hay 15 horas y en invierno hay 9 horas. Hay una diferencia de 40% de luz. Entonces, entre verano e invierno, no solo incide con menos ángulo, sino que también incide menos tiempo. Levanto la mano. Sí. ¿Yo? Levanto la mano. No, estoy con el celular y no lo manejo bien. Y se me tocó eso, quería ver el chat. Ok. Igual esto es para nuestra latitud, acá en San Martín, Junín. Claro, sí. Después, si quieren, les comparto la aplicación esa, Stellarium, que está re buena, es para ver el cielo y bastante linda porque te muestra todos los planetas, las estrellas. Bueno, esto era un GIF, pero no anda acá ahora. No sé por qué. Sí, anda, ahí está. No encontré esto mismo para el hemisferio nuestro, esto es desde el hemisferio norte. ¿Qué es? Es la posición del Sol a las 8 de la mañana, para diferentes días, con un intervalo de 7 días. Quiere decir que el 21 de junio, a las 8 de la mañana, me parece, ¿era? El Sol está a esa altura. ¿Otra vez sin tiempo? ¿Sí? Fíjense que para el hemisferio norte es al revés. Ellos tienen el Sol bien alto en junio. Fíjense que hace toda esta trayectoria que me pareció lindo. Es los diferentes ángulos. Para el invierno es un ángulo muy bajo y acá se ve la trayectoria que va a seguir, ¿no? Esto es para una hora determinada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? Después el movimiento de precesión de los equinoccios, que básicamente es esto que está acá. Parecido a lo que hace un tronquito cuando no gira con el eje vertical, es decir, cuando el trompo se empieza a quedar con poca velocidad de rotación, lo que se llama velocidad angular, empieza a haber mayor precesión. La Tierra, acá está exageradísimo, pero la Tierra tiene ese movimiento de precesión del eje. ¿Sí? Cumplir una vuelta del cono este que hace el eje tarda 25.000 años. Consecuencias directas no encontré muchas. Lo que sí cambia es la posición de las constelaciones. Cambian las eras en la constelación. Así que, no sé si alguien vio El Origen. La pregunta que uno se hace al final es eso, si precesiona o no precesiona el trompo de Cobb.
porque si precesiona, todo bien. Estamos perdiendo velocidad. Sí, estamos perdiendo velocidad producto de la atracción gravitatoria de la Luna y los mares. De hecho, la Luna ya perdió la velocidad que tenía de rotación y quedó como sincronizada, su traslación-rotación quedó sincronizada por culpa de los mares. Es como una especie de roce que hay. Así que, bueno, esto del trompito es, si el trompo precesiona, joya. Y si no precesiona, sigue siendo un sueño. No sé, si no vieron Inception, si no vieron El Origen no me están entendiendo nada. Pero sí. El movimiento de nutación, a su vez, dentro de la precesión hay un movimiento que es oscilatorio del eje, ¿sí? No, creo que no tiene consecuencias directas. Y, bueno, se lo dejo para que lo chusmeen. Y otro movimiento que es el bamboleo de Chandler, que la verdad mucho no encontré, pero es básicamente cómo se mueve el eje terrestre. No es fijo, sino que va cambiando un poquito, pero muy poco. Cambia entre 0 a 9 metros en diferentes años. Pero es imperceptible. Y tampoco tiene consecuencias climatológicas. Y bueno, ya creo que ahí, no sé si tienen algunas preguntas o algo, porque queda poquito tiempo. Y no sé si quieren seguir o lo dejamos para la próxima clase. Yo tengo una pregunta. Sí. La otra vuelta había salido una noticia respecto de que se había movido el polo magnético de la Tierra como si fueran 60 kilómetros, una cosa así. Y en realidad no sabíamos, o sea, nos preguntábamos cuál era el resultado de ese movimiento, cómo le impactaba a la vida del planeta, a la vida magnética del planeta, digamos, qué efectos tenía. No sé si sabes algo al respecto. Sí, son diferentes polos, ¿no? Yo estoy hablando del polo del eje de rotación, que es como más Sí. geográfico y fijo. El polo magnético sí, se va cambiando, no se sabe muy bien por qué es que va cambiando, ni tampoco se sabe por qué cada ciertos periodos se invierte. Cada eras, ¿cómo se llama eso? Cada ciertas eras geológicas cambia el norte y el sur. La verdad que no sabía responder como eso, más como para un geólogo, creo. Pero, qué sé yo, ¿no? Bueno, gracias. No, sí, no, tampoco te voy a mentir, así que... Otra pregunta más fácil. Bueno, admito a Verónica, creo que llegó a mensaje. Sí, pero se fue. ¿Qué hacen? Vamos cortando, sí. Seguimos con lo de Boltzmann. Sí, así que esta primera y segunda parte era eso. Así que quizá la clase que viene vemos lo de la constante de Boltzmann y el calculito ese. Y si quieren les agrego eso, lo del cálculo del radio de la Tierra, que está bueno, es re sencillo y qué sé yo, es matemática muy... Eso es lo loco encima, que es matemática muy sencilla para calcular el radio de la Tierra. Y hay gente que... La app de las estrellas. Parece que no. Y la aplicación de las estrellas. Bueno, dale, sí. Se llama Stellarium. Para el celular es paga, pero te la podés descargar desde el APK, que es gratis. Y para la compu es gratis, me parece. Pero si quieren le sumo eso y armamos otras cositas. Así que, no sé, ¿alguna pregunta más? Sí, Stellarium. Me ponen en el chat. Creo que es Stellarium. Y buscan APK, creo que es. ¿Así es Stellarium? Sí. APK para que la puedan descargar gratis. Parece un virus, pero no es en la aplicación.
Si quieren para la clase que viene les preparo eso de, bueno, de lo que ya está de Boltzmann y más o menos cómo usar la aplicación, que está buena, está re linda. No, después de los Bueno, eso. ¿Alguna pregunta? que bamboleo de Chandler. ¿Qué pasó con el bamboleo? A ver, Tanto nombre, va. les voy a buscar. Te voy a tener 2 minutos. Ah, a mí tampoco me quedó muy claro. Yo cuando lo vi también dije. Ahora les busco una. Le busco. Bueno, dale. No, me resultó intrigante. Me resultó intrigante lo que plantea. Y aparte que se haya detenido el movimiento me resulta más intrigante inclusive. Ah, sí. Porque por qué se detuvo de golpe y por qué se volvió a activar. Sí, viste, hay un montón de cosas que no se saben. Está bien que no cambia nada porque es muy poquito. Ahí estoy buscando la gráfica que son las mediciones. Se las iba a agregar, pero tampoco quise como cargarlo de cosas. La medición de cómo... Ah, no estoy compartiendo pantalla. No sé si se ve. Es cómo va variando eso, el eje. Sería XY en los diferentes años. ¿Sí? Es bastante imperceptible, pero bueno, es eso. Es bastante difícil de eso, de explicar el movimiento, pero sería algo así como si vos tenés la Tierra, ¿no? Ahí, la Tierra. Está inclinada. Bueno, ahí tenés el eje, mirá justo. Está inclinada, rota. No, no es acá. ¿Tenés algo? Bueno, la Tierra, ponele que tiene esta forma. Con manteca. Está inclinada, rota, ¿sí? Pero no solo eso, precesiona, rota y precesiona. Pero no solo eso, la precesión tiene una especie de chiqui, y a su vez, ese eje va cambiando, va haciendo una especie de así. Son todos movimientos compuestos, que son todos los movimientos que puede llegar a tener un trompo también. La física del trompo es re difícil, porque son un montón de movimientos juntos. Nosotros estamos acostumbrados a movimientos en eje, X, en el plano. X, Y, en los 3 planos que conocemos, ¿sí? Pero esto no, rota en todo momento. El bamboleo de Chuckles sería eso, sería como que el eje va corriendo un poquito, sí. El eje de rotación. Chicos, se nos corta. El miércoles a las 5 seguimos con Stefan Boltzmann, con el profe invitado y cerramos. Sí, busquen, hagan una lista de preguntas y de dudas fáciles. Yo les subo los videos. Así que nos vemos el miércoles a las 5.